responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos detalles de algunas de las informaciones más destacadas a esta hora y sobre todo haciendo especial énfasis en el tema que desarrollamos la mañana de hoy. Siguen las reacciones en torno a la autorización de los Estados Unidos a Chevron para reiniciar operaciones en nuestro país. Venezuela, bueno, forma parte, saben ustedes, la discusión política. En Norteamérica, el senador Marco Rubio, en una muy dura, aseguró que la Casa Blanca, y esto lo cito, esto está entre comillas, lo tomo de monitoreamos, la Casa Blanca está llena de izquierdistas que quieren llegar a un acuerdo con Maduro. Y leo la información. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, criticó la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro a la empresa para ampliar sus operaciones en Venezuela. Estas concesiones de la administración Biden tienen que ver con acercarse a ellos, porque la administración, él insiste en que quiere llegar a un acuerdo con Maduro. Y esta es una discusión importante en los Estados Unidos por el impacto que puede tener o no en el mercado interno de energía. Y la verdad, hemos estado revisando toda clase de análisis. Vamos a hacer un análisis propio al respecto, pero da la impresión que el impacto será muy poco para Estados Unidos, incluso para la empresa Chevron. Hay un artículo de opinión en 5 días del País donde Robert Siran asegura lo siguiente: los campos de crudo del país ya no son tan rentables, se refiere a Venezuela, y emiten muchos gases de efecto invernadero. El presidente de Estados Unidos inicia este artículo. Joe Biden está abierto al petróleo venezolano. El fin de semana el Departamento del Tesoro concedió al gigante petrolero Chevron, valorado en $355 mil millones, una licencia para reanudar una producción limitada en el país. Eso ayuda a repartir la extracción de combustible fósil y podría aliviar los precios en el margen. Pero entre la sociedad del petróleo venezolano y la decrepitud de los campos de crudo, la ayuda es limitada. De hecho, hay una discusión abierta sobre la posibilidad o no de permitir la expansión de producción de crudo internamente en los Estados Unidos, reducir, mejor dicho, la dependencia de, bueno, países como Venezuela, aunque ahora mismo el impacto será francamente poco. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, profesor Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, economista. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa, al igual que parece que al igual que hay que reducir las expectativas en torno a este fondo social aprobado en el marco de las negociaciones en México para Venezuela, porque el monto, digamos, no es tan importante como lo que se necesita. En el caso concreto de esta licencia a Chevron, parece que ocurre lo mismo. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, la licencia a Chevron, en realidad viene a justificar una situación geopolítica que está atravesando Estados Unidos en términos de la posibilidad de tener acceso a una fuente energética segura. Ahora, María Alejandra y la radioaudiencia, los campos petroleros venezolanos tienen un nivel de agotamiento y de desinversión absolutamente innegable. Venezuela produce menos de 600.000 barriles de petróleo.
la caída del mes pasado fue de 47.000 barriles de petróleo y el nivel de daño tecnológico que existe en nuestras refinerías es sencillamente incalculable como resultado de un proceso de opacidad en términos de información en cuanto al estado de apresto de nuestras infraestructuras. Esta licencia, desde luego, tendrá un efecto en el mediano a largo plazo en la producción petrolera venezolana, pero para nada revertiría las condiciones que atraviesa el país o las condiciones que tiene el país en cuanto a la producción. De hecho, es el levantamiento parcial de un conjunto de sanciones que aplicó la administración y particularmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Petróleos de Venezuela por considerarla un alter ego del gobierno venezolano. Entonces, en tal sentido, esto va en contramarcha de todo lo que se ha dicho en los Estados Unidos en cuanto a la situación del quebrantamiento institucional de Venezuela. Desde luego que no lo podemos asumir como una noticia de muy corto plazo que se va a revertir el problema petrolero venezolano, porque, o sea, haciendo un simple análisis, la situación del petróleo venezolano es tan gravosa que ni siquiera tenemos la capacidad de satisfacer las necesidades de demanda interna de producción de combustible para la República. En tal sentido, muy poco podemos establecer o muy poco podemos hacer en términos de resolver solamente con el concurso de Chevron la situación de nuestras refinerías, que para nadie es un secreto que sus partes y piezas se han vendido como chatarra, se han vendido como activos, digamos que extraídos como activos sin valor agregado como consecuencia del proceso de abandono al cual han sido sometidas estas empresas. Escucho, María. Si PDVSA no puede cobrar impuestos, dividendos o regalías, ¿cuál es el beneficio para nuestro país, profesor? Ninguno. PDVSA no puede tener acceso en este momento a el cobro de impuestos, regalías y ni siquiera el cobro de la factura petrolera en el caso de países como China, donde aplica el descuento chino como consecuencia de la aplicación del endeudamiento que tiene la República con este país, amén de que la República decidió vender o vadear las sanciones utilizando esta ruta de transporte para el traslado del petróleo venezolano. Entonces, sencillamente será una ayuda en términos de infraestructura, de corrección, en algunos casos de diagnóstico del nivel de daño que ha sufrido la República en materia de infraestructura y en materia de desinversión, en materia de abandono de la industria petrolera, pero para nada podría revertir el caso existente de la situación gravosa, no solamente de las refinerías, sino de la industria de extracción petrolera. Repito, Venezuela produce menos de 600.000 barriles de petróleo diario luego de haber producido 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Dejamos de ser un país petrolero para convertirnos en un país que tiene petróleo y no tiene capacidad de extraerlo. Algunos especialistas, me refiero ahora mismo al economista, investigador Carlos Mendoza Potella, incluso opinan que esta licencia es inconstitucional. ¿Qué puede decirnos, profesor? La licencia entregada a Chevron o sea, surge en el marco de un conjunto de opacidades en cuanto a la situación del régimen venezolano. Porque si el gobierno venezolano es considerado como un igual para establecer
acuerdos y convenios, bueno, ¿por qué entonces el Banco Central inglés no nos da las 30 toneladas de oro monetario que tiene atesoradas por el principio de una sola voz? Los 4.000 millones de dólares que fueron otorgados al gobierno no los va a administrar la administración de Nicolás Maduro, sino lo va a administrar la ACNUR y particularmente la Organización de las Naciones Unidas. Esto todo indica que hay una incapacidad administrativa para el manejo, control y disposición de la hacienda pública nacional. Entonces, difícilmente un gobierno que está cuestionado en términos de su legitimidad puede establecer tratamientos o acuerdos con la industria o en torno a la industria petrolera, luego de que es el responsable de que PDVSA haya sido considerada un alter ego del gobierno. Repito el término de alter ego del gobierno porque para la administración de los Estados Unidos un alter ego es una empresa pública que asume las mismas conductas, prácticas políticas de quien ejerce el poder, y de allí emana el conjunto de sanciones que han sido aplicadas a la industria petrolera y particularmente al gobierno de Nicolás Maduro y a Petróleos de Venezuela por ser considerada, repito, un alter ego del gobierno nacional. Petróleos de Venezuela sigue recibiendo del Banco Central de Venezuela 17.000 millones de dólares directos en una línea de crédito que es fácilmente observable a través de la base monetaria y que son responsables del sostenimiento de la inestabilidad de precios en la República. Eso lo va a resolver el acuerdo con Chevron, esa situación de inestabilidad en el manejo de los recursos de la República. Entonces, hay un conjunto de vacíos allí desde el punto de vista legal y constitucional que hacen dudar de que este levantamiento o este conferimiento de algunas, porque no es que Chevron va a venir a activarse en Venezuela, de algunas actividades de Chevron en Venezuela, pueden tener un efecto inmediato. El efecto va a ser a largo y a mediano plazo, tomando en cuenta el grado de deterioro que tiene la industria petrolera venezolana. Repito, una industria petrolera en la cual sus partes y piezas, componentes de sus refinerías se han vendido como chatarra, como desecho, como activos desincorporados, como consecuencia del agotamiento y eso que se llama decrepitud de los campos petroleros, es decir, la inexistencia de la capacidad de poder seguir extrayendo petróleo. Escucho, María. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto de este acuerdo para la economía interna. Usted, como otros especialistas, han explicado que Venezuela, a pesar de la caída estrepitosa de la producción petrolera, sigue dependiendo de la exportación de crudo, y esto, los dólares que entran a nuestro país, por esta vía, tienen un impacto directo en, la situación, por ejemplo, del tipo de cambio. Al regreso yo le pediría un comentario. El dólar oficial ya roza los 11 bolívares, el paralelo supera los 12 bolívares. En su opinión, en la línea de lo que estamos hablando, esta licencia aprobada a Chevron, el incremento o no de la producción va a tener un impacto en el mercado cambiario en nuestro país, el acceso a dólares, el régimen venezolano. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance de esta licencia aprobada por los Estados Unidos a favor de la petrolera Chevron para reanudar sus operaciones en nuestro país. Nos acompaña el profesor y economista Carlos Yáñez. Y yo le dejaba una inquietud acerca del impacto que puede tener o no esta autorización, el reinicio de operaciones en el mercado cambiario, profesor, en términos de las divisas que puede recibir el Estado venezolano. Lo escuchamos. Bueno, hay que recordar lo que yo siempre manejo, el ingreso y lo que manejan los economistas en toda la República. El ingreso es una función que depende del producto del precio por las cantidades. Si usted tiene un precio muy elevado o tiene un precio establemente alto, pero no tiene la capacidad de producir, desde luego su función de ingreso va a ser muy débil, muy frágil, muy poco capaz de poder resolver los embates de una situación adversa como la que tenemos en la República en términos de la cantidad o la oferta de divisas para que la economía funcione de manera eficiente. El día de ayer, el tipo de cambio paralelo superó los 12 bolívares por dólar y el tipo de cambio oficial se acerca ya a los 11 bolívares por dólar. Esto está adelantando la predicción que se hizo para finales de año, tomando en cuenta que todavía falta todo el mes de diciembre, que comienza el día de mañana y que es el mes de mayor estacionalidad, y tomando en cuenta que hoy, día 30 de noviembre, se paga el tercer tramo de los aguinaldos a los 5.5 millones de funcionarios públicos, con lo cual la presión cambiaria va a seguir existiendo y la presión en precios va a seguir existiendo. Y la causa de ello es porque en Venezuela no hay política monetaria, no existe la política de intervenciones. María Alejandra, y la radioaudiencia está absolutamente agotada porque no hay un músculo financiero eficiente para garantizar y sostener el grado de intervenciones que se hacen. Y es tan fácil que cuando usted ingresa al portal del Banco Central de Venezuela, advierte que el organismo ha hecho una intervención, pero el monto no se conoce sino a través de fuentes extraoficiales. Correcto, o sea, el monto debería estar publicado si se trata de un proceso de flotación sucia. La semana pasada inyectaron 48 millones de dólares a las mesas de dinero y no se revirtió la conducta cambiaria. Entonces, esta licencia de Chevron no es que inmediatamente va a resolver el problema de flujo de caja de Venezuela, porque hay que entender que la venta de petróleo es posfechada
Es decir, lo que usted factura, por decirle, en el mes de diciembre, se cobra en el mes de enero o en el mes de febrero, y esa realidad de sequía en divisas tiene una contraparte o tiene una contrapartida en cuanto a la disponibilidad que se tenga para seguir inyectando e interviniendo al mercado cambiario, que es la única forma con la cual el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado contener la escalada del tipo de cambio de manera muy torpe, por cierto, de manera muy ineficiente, por cierto, y de manera muy incapaz, por cierto, porque el nivel de intervenciones o la capacidad, el radio de acción de intervenciones ya se está agotando. Estamos llegando a los 13 bolívares por dólar en el tipo de cambio paralelo y a los 11 bolívares por dólar en el tipo de cambio oficial. Es decir, en líneas generales, los problemas macroeconómicos de la República se van a mantener. Este año se va a cerrar entre 147 y 150 puntos de inflación. El tema inflacionario sigue siendo un problema que está latente en el gobierno de Nicolás Maduro. No tenemos cifras de crecimiento económico, no tenemos cifras de endeudamiento, no tenemos cifras de balanza comercial, y eso genera un nivel de opacidad que va en contramarcha con la confianza necesaria que requieren estas empresas transnacionales para hacer negocios con un gobierno como el de Nicolás Maduro, que sencillamente no rinde cuentas. Profesor Carlos Yáñez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos economista. Nosotros vamos a la pausa y a regreso más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta licencia aprobada por el gobierno de los Estados Unidos a favor de la petrolera Chevron para reanudar operaciones en nuestro país. Hay toda clase de reacciones. Al optimismo inicial, bueno, se han sumado las críticas, sobre todo por la opacidad. Y yo comento esta opinión, el economista Carlos Mendoza Potellá, porque nos llamó poderosamente la atención. Él pone sobre la mesa un punto en esta discusión. Él aseguraba en una entrevista que autorizan a esta empresa norteamericana que explore, explote y exporte crudo, pero con una condición, de que no se le pague a Venezuela, lo cual es inconstitucional e ilegal, dice él. Y efectivamente, si ustedes revisan, bueno, obviamente, esto no ha sido una limitante para al régimen venezolano, pero es importante destacarlo porque a la larga eso tiene consecuencias. Él decía, se autoriza a que se explote y se exporte, pero con una condición, que no se le pague, es una condición inconstitucional. Está autorizando a PDVSA para que produzca con Chevron, que Chevron haga todo y que no se pague ni dividendos ni regalías. Y por eso la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el beneficio para nuestro país, más allá de que sea ilegal o inconstitucional? Bueno, si hablamos de este tema, en fin, nos puede llevar varios programas, me refiero a las prácticas ilegales e inconstitucionales que ocurren lamentablemente en nuestro país, pero en todo caso, esta es una de las situaciones a debatir, a analizar, más allá del optimismo aparente del régimen venezolano. Ayer veíamos imágenes justamente de Tarek El Aissami, reunido con el representante de Chevron en Venezuela. Y el economista Carlos Mendoza Potellá tiene un punto. Él dice, esto es síntoma de la desesperación que tiene Venezuela, que está dispuesta a aceptar cualquier cosa, que además tiene una ley preparada para eso, que es la ley antibloqueo, que le permitiría eludir normas constitucionales. Estamos tratando de contactar con nuestro siguiente invitado. Ya mira, mi equipo está en línea vía WhatsApp. Ojalá podamos conversar con él por cualquier vía, telefónica o Zoom, porque conoce perfectamente el tema que debatimos. A propósito del artículo de opinión que compartíamos con ustedes al inicio, que aparece en la publicación 5 días del País de España, Robert Siran dice lo siguiente, porque esa es otra parte del análisis, el impacto que va a tener para los Estados Unidos, en general para el mercado petrolero. La verdad, no ha habido mayor movimiento en los precios internacionales del crudo como para pensar que esto genera expectativa de que va a suplir, digamos, la producción venezolana, en lo que ya no está, al menos al alcance del mundo, producto de las sanciones a Rusia, por ejemplo. Pero comento lo que dice este analista. Venezuela se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y a finales de la década de los 90 producía más de 3 millones de barriles de crudo al día y exportaba 1.8 millones de barriles diarios a los Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de este país. El constante endurecimiento de las sanciones hizo que la producción de petróleo venezolana se redujera. Esto no es cierto. Esto lo agrego yo, porque la producción empezó a caer incluso antes de las sanciones, reconocido por las cifras oficiales del régimen de Nicolás Maduro, pero en todo caso leo lo que dice acá. Si los campos vuelven a los niveles anteriores a las sanciones, la compañía produciría unos 200.000 barriles diarios. Para Chevron es una gota de agua, menos del 7% de su producción diaria. A Chevron se le deben más de 4.000 millones de dólares de los proyectos en Venezuela con Petróleos de Venezuela que debería recuperar. Y está la declaración, lo comentamos, del máximo representante de la empresa, que hace algunos días reconocía que tomará meses y años recuperar la producción en nuestro país por la situación justamente de la industria y de los campos. De hecho, la publicación, el portafolio del Tiempo de Bogotá decía, el Chevron regresa a Venezuela, pero no solucionaría la crisis energética. Su producción no será suficiente para cerrar la brecha de 3 millones de barriles al día de exportaciones de petróleo ruso que están en riesgo
de sanción, efectivamente, y esa es la discusión internamente en los Estados Unidos. Está la opinión, saben ustedes, dirigentes del Partido Republicano que han criticado duramente la decisión de la administración y que abren la discusión sobre la necesidad de reducir la dependencia de países como Venezuela, de regímenes como el de Maduro. Ya tenemos a José Trabajarte y lo veo en nuestra sala de Zoom. Le agradezco recibir nuestra comunicación, experto petrolero, por parte de la Junta Directiva de PDVSA. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto estar contigo. Lamento los problemas técnicos. No se preocupen, la verdad, un gusto conversar como siempre con usted. Le pediría una primera valoración sobre esta autorización otorgada a los Estados Unidos a Chevron y le preguntaría cuáles son los beneficios para Venezuela, tomando en consideración lo que han advertido algunos analistas. Esto autoriza la explotación, la exploración, la exportación de crudo, pero con la condición de que no se le pague al régimen de Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, es una autorización, es una flexibilización de la licencia, pero muy, muy limitada, muy restringida. Ahí tiene dos cosas importantes. Chevron podrá aumentar su producción, podrá exportar exclusivamente a los Estados Unidos lo que produzca, no lo puede vender a través de otros entes, pero también podrá importar desde los Estados Unidos diluentes, por ejemplo. Recordemos que actualmente Venezuela está importando diluentes desde Irán a gran costo. Y nosotros, de luego, todos los saldrán las operaciones más fáciles se las hacemos de los Estados Unidos. Pues Chevron está autorizada para importar diluentes de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que quizás Chevron pueda aumentar la producción petrolera en las dos áreas que ella maneja, que son fundamentalmente Petroboscán y Petropiar, en una cifra del orden de unos 150.000 barriles diarios. Es lo que está previsto con las autorizaciones hasta el momento dadas. Es muy limitado. Ninguna de las dos partes puede haber quedado satisfecha. Digamos, al gobierno de Venezuela, al ponerle limitaciones para el cobro de impuestos y ponerle limitaciones para el cobro de regalías, pues le limitan bastante lo que pueda hacer al respecto. Y si lo vemos desde el punto de vista de la oposición venezolana también quedó insatisfecha. La oposición piensa que aquí se ha debido empezar por tratar problemas de presos políticos, se ha debido empezar por tratar problemas de elecciones, de derechos humanos. Y la verdad, María Alejandra, es que esto no es sino el primer escalón de una larga escalera. Y como en toda negociación, lo que se trata es en las primeras etapas, en la primera fase, bueno, convenir lo que es más fácil de convenir. Y en la medida en que la negociación se puede ir avanzando, se irán abarcando otros temas más complejos, como es el de las elecciones, como es el de los presos políticos, etcétera, los derechos humanos. Ahora, tengo que preguntarle, porque hay un detalle que no es menor y tiene que ver con la constitucionalidad de esta licencia. El economista Carlos Mendoza Potellá advertía que este acuerdo es ilegal, la opacidad y los detalles que nosotros no conocemos. Yo le pediría un comentario porque esto ha sido una gran limitante en muchos casos para incrementar la producción petrolera en nuestro país. De hecho, efectivamente, si uno revisa la Carta Magna, que sabemos que no se cumple, pero digamos, más allá de nuestras fronteras tiene un peso específico. El Estado en Venezuela se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas y no se podrá otorgar a personas, empresas, organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, Mendoza Potellá probablemente se refiere precisamente al hecho de los impuestos y la regalía. Hay que aclarar algo. En ese caso, quien pagaría los impuestos y la regalía no es Chevron. Por ejemplo, si ella está operando en Petroboscán, Petroboscán es una asociación en la cual la participación mayoritaria la tiene PDVSA y tiene la participación minoritaria Chevron.
Bueno, es Petroboscán a quien le correspondería pagar los impuestos y la regalía. Al aumentar la producción es Petroboscán quien la paga. Pero Chevron como tal no podría hacerlo. Lo mismo ocurre en Petropiar. En Petropiar también lo de Chevron es una participación unitaria. Es el socio principal de la asociación, Petropiar quien lo pagaría. No es que se está entregando, igual hay que vender. Al vender el petróleo a los Estados Unidos, que decía, fíjate que Chevron no está autorizado a vendérselo a terceros. PDVSA no está autorizada a vendérselo a terceros. Chevron tiene que hacerse con la producción pagándosela a la asociación, a Petroboscán, para después entregarla a los Estados Unidos. Esto desde luego tiene un objetivo fundamental. Chevron le debe una gran cantidad de dinero a PDVSA desde hace ya bastantes años y Chevron está consciente de que la única manera de cobrar ese dinero es aumentando la producción. Por eso hemos visto a Chevron haciendo grandes esfuerzos porque se le autoriza de alguna manera u otra a aumentar la producción en Venezuela. Y eso es lo que está pasando. Algunos analistas, no sé si por esta razón, han advertido que hay que reducir las expectativas en torno a esta licencia. ¿Qué opina usted en primer lugar? Y en segundo lugar, uno de los directivos, el director ejecutivo, de hecho, de Chevron, Mike Wirth, reconocía hace algunos días, bueno, hace algunos meses, mejor dicho, que reactivar la producción venezolana llevará años. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. En esta fase, esta licencia que se le otorga a Chevron está muy limitada, tal como te dije. Estamos hablando de que quizás Chevron puede aumentar en 150.000 barriles diarios la producción. No es mucha cosa, no es nada que vaya a impactar en los mercados. Simplemente ayuda a que Chevron cobre la deuda. ¿Cuánto tiempo demoraría aumentar la producción en Venezuela? Sustancialmente, muchísimo, muchísimo. Mira, la industria petrolera venezolana está devastada. Es impresionante el daño que le han hecho. PDVSA estaba produciendo 3.300.000 barriles diarios en Venezuela por allá en 1998. Ya se han observado todos los contratos de la apertura petrolera para llevar la producción por encima de los 5,5 millones de barriles diarios. Además, contratos sobre la base de áreas donde había reservas económicamente explotables, o sea, aquello era una realidad. Pero, y de haberse cumplido, pues hoy en día deberíamos estar produciendo de 5,5 millones hacia arriba, no menos de 6 millones. ¿Y cuánto estamos produciendo? Aparentemente 616.000 barriles por día, según le informa el gobierno a la OPEP. Ahora, ¿es real esa producción de 616.000? Yo no lo sé, porque yo creo que eso incorpora el crudo iraní, los condensados iraníes, que se están mezclando con los venezolanos para después poder venderlo. O sea que si le restamos a la producción que el país dice tener, lo que importamos de Irán, o sea, la producción neta, probablemente estamos en una cifra bastante inferior. ¿Qué implica aumentar esa producción? Implica enormes inversiones, María Alejandra, enormes inversiones. Se ha estimado que habría que destinar unos 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años si quisiéramos recuperar lo que producíamos hace 20 años. Y cuando te hablo de 25.000 millones de dólares por año, eso incluye tanto inversiones como gastos operativos. Bien, los gastos operativos saldrían de la propia operación, pero las inversiones, que es dinero fresco, eso no es fácil que venga mientras no haya seguridad jurídica. Y en Venezuela no hay en este momento seguridad jurídica. El gobierno PDVSA ha perdido infinidad de arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos y ese no es el mejor ambiente para atraer las enormes inversiones que requerimos. Y cuando te digo para atraerlas es porque el Estado venezolano, que está quebrado, es incapaz de hacer las inversiones que se requieren para reactivar la industria. Tenemos que hacerlo con inversiones privadas y tendríamos que empezar por devolverle la confianza y la seguridad a los inversionistas. Justo quería preguntarle, porque una de las personas que ha llamado a reducir las expectativas en torno a esta licencia es José Guerra. Él descarta, de hecho, un boom de petróleo e inversiones
por esta autorización, tomando en consideración la situación interna e institucional de nuestro país. A eso es lo que usted se refiere, ¿correcto? Correcto, correcto. Esto es bastante limitado. Es bastante limitado y vuelvo a repetir, es el primer escalón de una larga escalera. Claro, el siguiente paso, ¿cuál tendría que ser, en su opinión? Es decir, no podemos avanzar mucho más sin cambio político. ¿Es lo que usted quiere decir? Bueno, yo pienso que para avanzar más tendría que haber un acuerdo político donde se contemple unas elecciones, cuándo van a ser las elecciones, bajo qué condiciones se van a realizar esas elecciones. Si se hace ese acuerdo, si llegan a convenios en cuanto a cómo se van a realizar, eso constituiría un cambio bien importante. Habría que tratar también el tema de los presos políticos. Permítanme, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a... Ok, perfecto. No, perdone que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a la discusión que se ha abierto también en los Estados Unidos. Yo comentaba con la audiencia algunas de las reacciones más duras, sobre todo de políticos republicanos. Ellos han increpado duramente a la administración norteamericana por oxigenar, han dicho algunos, al régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario porque lo que hemos visto es una discusión abierta sobre, primero, el impacto que esto va a tener, ciertamente el incremento no de producción en nuestro país, en el precio, por ejemplo, de la gasolina en los Estados Unidos, y yo iría más allá, en el mercado internacional de crudo. De hecho, la discusión es, bueno, Estados Unidos debe reducir la dependencia de países como Venezuela. Regreso, yo le pediría un comentario, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el impacto, el alcance de esta autorización del gobierno norteamericano a Chevron para reanudar operaciones en nuestro país. Nos acompaña José Trojardi, experto petrolero, formó parte de la Junta Directiva de PDVSA. Y yo le dejaba una inquietud, algunas interrogantes, mejor dicho, en torno al impacto que esto real que va a tener para los Estados Unidos, que es la justificación, entiendo,
de llegar a estos acuerdos, más allá de las críticas desde el Partido Republicano, donde advierten que están empoderando al régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado si esto va, digamos, a significar algo en materia energética para Estados Unidos, sobre todo con relación al precio de la gasolina. Y en torno al mercado internacional de crudo, da la impresión que este anuncio no ha tenido mayor efecto. De hecho, ahora mismo, si uno revisa los precios internacionales del petróleo, registran un ligero incremento, tanto el WTI como el Brent. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues mira, la verdad es que el alcance de esta licencia es muy limitado, no tiene la capacidad de influir en los precios del petróleo a nivel internacional. Para lo que serviría fundamentalmente es para que Chevron pueda empezar a recuperar la deuda que tiene con ellos. Pero es absolutamente insuficiente en todo caso ni para impactar en los mercados internacionales, ni por sus condiciones para tener un impacto fuerte en la economía venezolana, es solamente un primer paso. Y yo creo que como primer paso, pues, es algo que no hay que desechar, porque si los siguientes pasos van a lo que verdaderamente nos interesa a los venezolanos, este paso, primer paso, habría que dar. Hemos compartido el análisis, algunos análisis en torno a este tema con la audiencia, y hay quienes aseguran, bueno, es que y lo hemos discutido con nuestro invitado, las sanciones redujeron sensiblemente la producción petrolera en nuestro país. Decíamos, eso no es del todo así. La producción, según cifras oficiales, el régimen de Nicolás Maduro comenzó a caer incluso desde 2013, 2014, por aquella fecha hasta nuestros días. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Efectivamente, el daño ya estaba hecho mucho antes de que empezaran las sanciones. El daño fue muy fuerte cuando despidieron a los trabajadores de PDVSA, aquellos 20.000 trabajadores que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento y lanzaron aquel dinero, aquellos conocimientos al sector de la basura. El daño se hizo cuando se paralizan las inversiones de mantenimiento en las refinerías, cuando se descuidan las exploraciones, cuando se descuida todo el daño que ha sufrido la industria petrolera ya estaba hecho mucho antes de que se aplicasen las sanciones. Yo diría que las sanciones pueden haber sido la guinda del pastel, pero ellas no fueron las responsables del daño que sufrió la industria. ¿PDVSA es recuperable, José Torojarde? Yo creo que la industria petrolera venezolana es recuperable. PDVSA habría que ver cómo se hace. Porque el caso específico es que la recuperación de la industria no pasa por inversiones del Estado. El Estado no tiene los recursos para poder hacerlo y lo que haría falta son enormes inversiones privadas. Ahora, si se hacen de la mano con PDVSA, si se hacen, pues ello contribuirá a PDVSA. Pero aquella empresa maravillosa, María Alejandra, aquella empresa que llegó a tener 22 refinerías en el mundo, que llegó a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, 8 refinerías en Europa con las que ya no contamos, 2 refinerías del Caribe, aquella refinería donde el Caribe era un mare nostrum de PDVSA, porque ahí exportábamos 600.000 barriles diarios. Eso hoy en día está bastante dañado y es recuperable la industria porque tenemos todavía una infraestructura que es más barato reparar que construir a partir de cero, porque seguimos teniendo grandes reservas en el subsuelo, no las que dice el gobierno, pero aún así reservas sustanciales, porque llegamos a tener una posición en el mercado, yo diría que tenemos el know-how, pero hoy en día la PDVSA que conocimos, dice, yo dudo que eso vuelva aquella PDVSA que controla todo el mercado interno de gasolina de los Estados Unidos, que tenía una red de 15.750 estaciones de servicio a través de su filial Citgo. Es decir, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo después de Saudi Arabia Saudita. Eso lo destruyeron. Sobre todo por el impulso de las energías renovables, ¿correcto? Sí, todavía el petróleo tendrá un papel muy importante que jugar todavía varias décadas más. Esto se ha puesto muy de manifiesto con la invasión de Rusia a Ucrania, pero sabemos que hay que a lo mejor no son 30 años, sino 50 años, pero sabemos que siempre habrá un límite de tiempo.
José Torojardín, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, experto petrolero, quien estuvo en la Junta Directiva de PDVSA expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de entender el alcance de lo que sabemos de esta licencia, esta autorización aprobada por los Estados Unidos a favor de la petrolera Chevron. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.